Qué bueno es estar aquí compartiendo, ¿verdad?, en esta noche. Voy a compartir una reflexión que yo estoy segura que va a ministrar nuestras vidas. Nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, a nivel mundial, a nivel global, una situación difícil que no hay que abundar mucho, ¿verdad?, porque todos la hemos experimentado durante más de un año, y esta situación de caos que vive el mundo y que vive la República Dominicana, pues ha generado cambios dramáticos en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando pensamos en el concepto cambio, tenemos que traer a colación que el cambio implica rompimiento, el cambio implica ruptura respecto de las expectativas que los seres humanos siempre nos forjamos de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, quizás muchos de nosotros teníamos planes, nuestros hijos, nuestros familiares, que no se concretaron, ¿verdad?, que no se han concretado. Ahora, por ejemplo, los hijos están asistiendo a las clases de manera virtual, no presencial como antes. Ahí ha habido un cambio importante. También puede ser que algunos tuviésemos algún viaje planeado que no se dio. Pero estamos hablando de cambios que implican rompimiento, pero también cuando hablamos de cambios dramáticos, el cambio dramático va más allá de la implicación de una ruptura. El cambio dramático implica realmente un alejamiento, distanciamiento de lo que habíamos anticipado. O sea, que nos da más duro, nos da más fuerte. Y los cambios que hemos vivido no han sido cambios, han sido cambios significativos, cambios dramáticos. Así que ha habido un distanciamiento fuerte de lo que nosotros habíamos anticipado en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Bodas pospuestas, baby showers que no se pudieron dar, graduaciones que se pospusieron, que se cancelaron, personas, por ejemplo, que tenían planes de comprar su apartamento, de comprar su casa y perdieron sus empleos y no hay nada que hacer por el momento, ni pensar en hacer una inversión o en tomar un préstamo, ¿verdad? Por ejemplo, me contaba alguien que tenía prevista la celebración de las bodas de oro de sus padres para este tiempo, y su padre falleció a raíz del COVID. Entonces, realmente un distanciamiento total de lo que nosotros habíamos anticipado. Eso es un cambio drástico. Y la realidad es que cuando se dan esos cambios, siempre vienen pérdidas detrás. Cuando hay un cambio, hay una pérdida. No importa el cambio que haya sido, siempre implica pérdida. Nos hace experimentar sentimientos de tristeza, frustración, temor, y provoca mucha ansiedad en nosotros. Cualquier tipo de cambio drástico que trae consigo pérdidas puede crear en nosotros mucho desaliento, mucho desasosiego, ansiedad y todo eso. Los seres humanos, cuando enfrentamos cambios dramáticos, realmente nos sentimos amenazados. Y lo que ha venido pasando de marzo a la fecha, realmente nos ha tambaleado. Y nosotros hemos sufrido muchas pérdidas humanas, de empleo, de ingresos, negocios quebrados, todo tipo de pérdidas. Realmente estamos agotados, nos hemos sentido exhaustos, en ocasiones sin esperanza, desalentados por todo este estrés que ha venido consigo y que ha acompañado estos cambios dramáticos. En momentos como estos, donde nos sentimos tan exhaustos, es difícil creer, es difícil como mantenernos firmes, es difícil mantenernos fiel y confiar en Dios. Y nos es muy fácil olvidar las grandiosas promesas que Dios tiene para nosotros. O sea, nos es muy fácil que nuestra fe
se tambalee, que nuestra fe se minimice, ¿verdad? Y aunque lo intentamos y intentamos mantenernos firmes, la verdad es que nos cuesta. Como que una oscura nube se interpone para que no podamos ver a Dios. Hermanos, en esta noche yo quiero recordarte a través de esta reflexión lo que dice en Isaías 40:31. El Señor nos dice a través de esta palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y uno dice, los que esperan, los que esperan. ¿Y qué significa eso? Esperar, y viene del latín spari, o esperanza, significa tener confianza. Justamente lo que nos es más difícil tener en tiempos de dificultades es lo que Dios nos está pidiendo. Lo que nos es más difícil experimentar en tiempos de dificultades es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros esperemos en Él, que nosotros descansemos en Él, que nosotros confiemos en Él. Dios te dice hoy y me dice hoy, independientemente de lo que te suceda, independientemente de lo que acontezca, realmente espera en Él. Realmente, y lo digo, ¿verdad?, en un momento en que muchos de nosotros pasamos por aflicción, pasamos, ¿verdad?, por todo lo que estos cambios han traído a nuestras vidas, que el Señor trae a nosotros fuerza. La fuerza que prometió darnos, Él nos las da. Con solo nosotros esperar en Él, con solo nosotros confiar. Y podemos tener un diagnóstico desalentador delante de nosotros, podemos tener una relación quebrada, puede ser que el matrimonio vaya muy mal, puede ser que ambos hayamos perdido el empleo, puede ser que uno de los dos haya perdido el empleo, puede ser que el negocio se esté yendo a la quiebra, puede ser que esté sucediendo lo peor en medio de todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Sin embargo, Dios te dice, espera. Hay una promesa extraordinaria detrás de este versículo. Los que esperan en Él, los que confían en Él. Y en la segunda parte del versículo, Dios explica cómo esas fuerzas que nos van a impulsar, porque nos va a dar fuerzas, ¿verdad?, nuevas fuerzas. Cómo esas fuerzas que nos impulsarán, dice, levantarán alas como las águilas. Es decir, ¿para qué van a servir esas fuerzas, esas nuevas fuerzas? Bueno, para que nos podamos levantar como las águilas. Dice, levantar alas como las águilas. Dios nos dará nuevas fuerzas para que alcemos nuestras alas. Y nos dota de energía, nos dota de pasión, nos dota de creatividad, nos dota de todo lo nuevo que pueda, ¿verdad?, uno necesitar en un momento así de aflicción y de desaliento. Dios nos los da a través de esas fuerzas. La palabra dice muy claramente, Él da fuerzas al cansado y multiplica las de aquel que no tiene ninguna. Y a mí la verdad que me inspira mucho esa analogía que el Señor hace con el águila. Yo estaba leyendo que en la Biblia, a través de toda la Biblia, el Señor usa al águila para decirnos cosas 38 veces. Y luego vamos a ver qué implicación tiene esa ave versus quizás otro animal, el uso de otro pájaro, ¿verdad?, de otra ave. En la segunda parte del versículo, Dios explica cómo esas fuerzas realmente nos van a impulsar. Y yo, mientras preparaba esta reflexión, yo decía, yo quiero llevarle a mis hermanos algo que yo haya experimentado. A mí no me gusta venir con teorías, a mí me gusta venir y compartir con mis hermanos lo que el Señor hace también en mi vida, porque yo creo que así es que podemos ministrar a otros. El 19 de marzo, hermanos, que todos recuerdan esa fecha, ¿verdad? 2 días después del decreto mediante el cual se declaró el estado de emergencia en el país, nosotros cerramos nuestras oficinas y nos fuimos todos a la casa.
a trabajar remoto. Y todo el mundo pensaba, y yo pensaba igual, ¿verdad? Que eso iba a pasar, esto iba a pasar muy rápidamente, 3, 4 semanas y volvemos. Luego de 3 o 4 semanas, viendo que el trabajo que nos llevamos a la casa se terminaba y que ya no teníamos mucho trabajo que hacer, y viendo cómo las cosas se tornaban, que no había ingresos, que no había facturación, que ningún cliente llamaba, ¿verdad? Entonces empecé a realizar cuán grave era la situación que estaba aconteciendo en el mundo y en el país y cómo eso podía impactar negativamente a la gente, a mi gente, al equipo, a todos y a la economía en general. Y en abril yo decía, algo tengo que hacer, ¿qué hacemos? Bueno, cada quien trabajando desde la casa, pero haciendo muy poco, 0 facturación, 0 ingresos. Se me ocurrió empezar a grabar algunos videos sobre liderazgo para por lo menos aportar gratuitamente a las empresas y enviárselos a los colegas de las empresas. Y un día empezaron a pedirme conferencias gratuitas. Señores, había una cantidad de cursos, webinars, de todo gratis. Y nosotros vivimos del entrenamiento, así que mientras más cosas gratis los demás hacían, menos nos iban a contratar. Pero yo también ofrecí conferencias gratuitas. En ese momento entendía que lo que había era que aportar. No había otra cosa que hacer, aportar, aportar, aportar. Y entonces empecé a impartir esas conferencias virtuales que a cambio me enseñó a enseñar a través de la modalidad virtual, porque yo no sabía nada de eso. Ni ninguno, muchísimos de nosotros empezaron, ¿verdad?, a aprender esto en este momento. Hermanos, le confieso que a estas alturas, casi 2 meses sin producir ni un centavo, con los gastos de la oficina y con una nómina bastante fuerte, éramos como 20 empleados en ese momento, empecé a preocuparme. Teníamos sí cuentas por cobrar. Afortunadamente el Señor nos había dado dinero, ¿verdad?, a través de unos contratos antes de marzo, y teníamos cuentas por cobrar que podían permitirnos subsistir un tiempo, pero el panorama para la firma y para los que ofrecen servicios de consultoría en recursos humanos como nosotros no era muy bueno. Era un poco oscuro, las empresas estaban cerradas, otras estaban operando a medias, y lo menos que estaban pensando las empresas era en invertir en entrenamiento, y mucho menos en reclutar personal, porque lo que estaban era despidiendo personal, no reclutando personal. Nada de lo que nosotros hacíamos era prioritario para las organizaciones. Nada. Me sentía muy cargada. No quería pensar que llegara el momento en que yo tuviese que pasar a mis empleados a la fase 1 y suspenderlos, ¿verdad? Eran tiempos difíciles para todos y ellos nos necesitaban. Entonces empecé a clamar al Señor. Señor, dame fuerzas para, a pesar de las circunstancias, poder producir algo de dinero, aunque sea para pagar la nómina y los gastos. Yo no quiero un peso más, no quiero que me sobre. Solo permíteme pagar la nómina. Yo sentía un compromiso con mi gente. Y créanme, hermanos, llegó un momento que yo pensé que después de 21 años con la firma había llegado a su fin y que ya íbamos a tener que cerrar. Pero recordé el inicio de la firma hace 21 años. Recordé la fidelidad de Dios a través de todos estos años. Recordé que siempre nosotros poníamos a Dios como el protagonista, como el CEO de esa firma, como el dueño y señor, siempre.
Y yo decía, Señor, yo confío en ti. Y el equipo me necesita. Dios es un Dios fiel, hermanos. Fue fiel ayer, es fiel hoy y lo seguirá siendo. Y nosotros, lo único que tenemos que hacer es esperar en Él. Eso es lo único que Él nos pide. Así que un día, como de la nada, amanecí súper energizada, con una idea que vino de lo alto. Me senté, la conceptualicé y yo sabía que era algo especial, porque tan pronto yo me senté a darle forma, yo la veía como exitosa. Y cuando la conceptualicé, la comenté con unas consultoras, con 2 consultoras, la preparamos rápidamente, un programa para líderes en tiempo de crisis. Y entonces, bueno, montamos el programa vía virtual sin tener mucho expertise en eso. Y estimados hermanos, este taller no solo se ha vendido 15 veces ya, sino que nos abrió puertas para que nuestros clientes tomaran confianza y empezaran a permitir que nosotros ofreciéramos otros programas por la vía virtual. Y no solo eso, sino que los ayudó a que cosas que ellos habían cancelado a raíz de la pandemia, programas que habían cancelado con nosotros pudiéramos retomarlos y seguir adelante. Dios nos dio nuevas fuerzas, Dios te da hoy nuevas fuerzas. Sobre todo, nosotros pudimos terminar el año con muy poca diferencia versus el año pasado, el 2019, con muy poca diferencia, en un momento en que tantas empresas cerraron, hermanos, y respaldamos nuestro equipo. Yo te quiero decir hoy que si tú sientes que has perdido algo, o si lo has perdido en realidad, no tires la toalla. El Señor lo único que te está diciendo es: confía en mí, espera en mí. Yo te daré nuevas fuerzas, te daré energía, te haré más creativo, te daré ideas, te daré estrategias, te daré nuevas fuerzas, hermanos, nuevas fuerzas. Y vas a poder levantar alas como el águila. Y levantar alas como el águila, hermanos, significa que las águilas no vuelan, las águilas se remontan. Las águilas se remontan. En vez de usar sus propias fuerzas, las águilas lo que hacen es que mueven sus alas, no como lo hacen otros pájaros, sino usando las corrientes de los vientos, sin mucho esfuerzo. Usando las corrientes de los vientos, vuelan alto, muy alto. Hermanos, no podemos mejorar el estatus de nuestras vidas nosotros solos. No podemos cambiar lo que está aconteciendo, pero sí podemos esperar en Dios y permitir que Dios lo haga. El Espíritu Santo es como ese viento que ayuda a las águilas a remontarse. Para nosotros, el Espíritu Santo es ese viento que nos impulsa. Vamos a orar, hermanos, porque yo quiero que nosotros le pidamos al Señor en esta hora que nos enseñe a depender cada día más de Él. Yo quiero que por favor nos pongamos de pie, se pongan de pie, cierren sus ojos, hermanos, ahí donde están, y repitan conmigo: gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu cuidado. Enséñame a depender cada día más de ti. Renueva ahora mis fuerzas para que yo pueda levantarme del valle de sombra de muerte y disfrutar del calor de tu gracia y de la seguridad que da tu poder. Ayúdame ahora a volar cada vez más alto, alejándome del peligro como hacen las águilas y acercándome más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.